Queridos amigos, un gusto estar con ustedes. Hoy, dentro del módulo de espiritualidad bíblica, vamos a ver algunos alcances de la espiritualidad del Nuevo Testamento. Y esta exposición vamos a dividirla en 3 bloques, porque podríamos abordar muchas cosas. Vamos a sintetizar nuestra exposición en 3 bloques. Cuando hablamos de espiritualidad del Nuevo Testamento, hablaremos en primer lugar de que nos estamos refiriendo a una espiritualidad cristocéntrica. En segundo lugar, señalaremos que si hablamos de espiritualidad neotestamentaria, tenemos que decir que es una espiritualidad de comunión. Y finalmente, veremos también otra arista de la espiritualidad neotestamentaria y diremos que es una espiritualidad del anuncio y de la evangelización. Vamos entonces, queridos amigos, a introducirnos al primer bloque. Hemos señalado que la espiritualidad neotestamentaria es una espiritualidad cristocéntrica. Y para evaluar el cristocentrismo vamos a ver entonces a las cartas paulinas, después a los evangelios sinópticos y finalmente llegaremos al cuarto evangelio. Si hablamos de las cartas paulinas, tendríamos que decir que prácticamente detrás de las cartas está el profundo agradecimiento a Dios por parte de Pablo por el don que significa Cristo para la humanidad. De hecho, una de las partes más importantes de la carta a los romanos, que es el gran tratado de San Pablo, nos hace recordar que precisamente gracias a Cristo todos los hombres que habían estado encerrados en el pecado son entonces justificados. Precisamente la riqueza que supone Cristo, según la carta a los romanos, hace ver a San Pablo también la desgracia que hay tanto en paganos como en judíos, porque se ven inmersos en esta fuerza, así la ve San Pablo, en esta fuerza denominada pecado. Y dirá en un momento determinado en el discurso de Romanos 5, 12, 21, donde abundó el pecado, sobreabundó mucho más la gracia. Para darnos cuenta entonces de cuánto significa el don de Cristo para la humanidad. Ahora, cuando San Pablo habla de Cristo, aparte de señalar esta denominación Cristo ungido, San Pablo utiliza otra expresión importante. San Pablo dirá que Cristo es Señor. Ese elemento, como ya ustedes pueden saber, forma parte del querigma cristiano, a tal punto que uno de los grandes himnos paulinos, el himno a los Filipenses, termina diciendo precisamente eso. Un Cristo, Filipenses 2, del 6 al 11. Ese texto nos dice que precisamente Cristo, de condición divina, se rebaja, haciéndose hombre y finalmente hasta la condición más baja del hombre, muriendo en la cruz. Ese Cristo que ha descendido entonces hasta lo más bajo de la humanidad, es un Cristo que es exaltado por el Padre. Finalmente, dice el texto, que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. La expresión Señor nos remite entonces al Dios del Antiguo Testamento, con lo cual, al decir que Cristo Jesús es Señor, se está diciendo que Cristo Jesús, el hombre Jesucristo, es también Dios verdadero. San Pablo entonces entiende que Cristo es Dios verdadero, un Dios que ha venido precisamente, se ha encarnado, Gálatas 4:4, un Dios que se ha encarnado para salvar a los hombres que se encuentran inmersos en el dominio de la ley, en el dominio, a fin de cuentas, en el dominio del pecado. Un Cristo entonces que es Señor, un Cristo que San Pablo resalta sobre todo, hermanos, en su pasión, muerte y resurrección. San Pablo prácticamente en todas las cartas auténticas hará un canto de alabanza a el sacrificio de nuestro Señor. La carta a los romanos nos dirá precisamente que gracias a la muerte de Cristo, cada uno de nosotros puede denominarse, porque en realidad lo es, hijo por adopción. Miren ustedes, queridos hermanos, cuánta es la riqueza del hombre que tiene a Jesús, que incluso en la carta a los Gálatas, San Pablo señala una cuestión también muy importante, que ciertamente todo hombre está llamado a realizar en su interior. Dice el texto aquí:
Yo por la ley, Gálatas capítulo 2, versículo 19 y siguiente. Yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado. Y dice más, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. El don de Cristo es tan grande que al asimilarlo el hombre tiene que hacerse uno con Él. Otro detalle importante en esa asimilación a ese gran tesoro de Cristo para la humanidad, la encontramos también en la primera carta a los Corintios, en ese primer gran discurso de la unidad, 1 Corintios del 1 al 4, encontramos también que precisamente el cristiano tiene que tener la mente de Cristo, mirar las cosas como las miraría Cristo. Esa es la verdadera sabiduría, la sabiduría del crucificado. Como nos damos cuenta, San Pablo prácticamente en sus cartas hace un canto de alabanza a lo que supone Cristo, a la obra de Cristo en favor de los hombres. Cristo Dios, Cristo Señor, como hemos dicho, Cristo realmente Salvador. Y San Pablo, que sepa también, tiene otras nueve formas de llamar al acontecimiento que Cristo ha hecho en favor de los hombres. Yo les invito a que lean las cartas de San Pablo para que descubran esas 10 formas en que San Pablo denomina la acción de Cristo en beneficio de todos los hombres. Hay algunos elementos que también de San Pablo se toman definitivamente en los evangelios. En los evangelios sinópticos nosotros vamos a darnos cuenta cómo de modo progresivo, lentamente se nos quiere mostrar que Jesucristo es un hombre, ciertamente que nace. Lucas y Mateo nos muestran en esos evangelios de la infancia cómo ese niño Jesús cumple las promesas. Muy interesante, por ejemplo, el texto que encontramos en el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, la relación que hace entonces el autor del Evangelio para decir que Cristo cumple las promesas del Emmanuel, que se encontraban en Isaías 7:14. Pero la comprensión de Cristo es, queridos hermanos, paulatina. Ese Cristo que es hombre se va manifestando paulatinamente como el Hijo de Dios. Un Hijo de Dios que es incomprendido, un Mesías que se muestra no con gloria, inicialmente sí, pero desde la confesión de fe en Cesarea de Filipo, allí ese Cristo que verdaderamente es Mesías, así lo dice Pedro, ese Mesías será un Mesías sufriente, un Mesías del que no se entenderá totalmente, un Mesías que será incomprendido. Esa manifestación de Jesucristo como Mesías e Hijo de Dios será paulatina hasta que la confesión del centurión después de la muerte de Jesús dirá, realmente era el Hijo de Dios. Por tanto, en los evangelios sinópticos podemos ver cómo Jesucristo se nos presenta de modo gradual, progresivo, como ese Hijo de Dios, Mesías. Mateo dice, el Dios con nosotros. Miren, queridos hermanos, cómo ese Cristo que es Dios se manifiesta, decíamos, gradualmente. Pero esa manifestación no deja de lado en el Evangelio según San Lucas, que ese Dios grande, que es Jesucristo, Dios y hombre, es también un Dios misericordioso, un Dios cercano. Hay muchos textos que nos hacen ver entonces el texto de Lucas 7, que como hemos escuchado en el domingo 10, el tiempo ordinario, como evangelio nos hará recordar que en Cristo Dios ha visitado y redimido a su pueblo. Miren, queridos hermanos, qué riqueza supone encontrar estos detalles en los evangelios sinópticos. Terminamos con un par de palabras también referidas al cuarto evangelio. Si los evangelios sinópticos, si las cartas paulinas previamente nos han mostrado la riqueza de la obra de Cristo, ahora el apóstol Juan, el apóstol y evangelista Juan, profundiza en la naturaleza de nuestro Señor. Ese hombre ciertamente que se encarna, que vive desde la eternidad, dice el prólogo, y se encarna en favor de los hombres, es ese Dios que permite que los hombres vivan en comunión con su Padre. Cristo se presenta de diferentes modos en el cuarto evangelio. Las figuras yo soy nos hacen recordar un aspecto particular de su misión de Hijo de Dios. Yo soy el pan de la vida, yo soy la resurrección y la vida,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Diferentes modos que tiene el evangelista de ilustrarnos a profundidad algunos aspectos de la misión de Cristo. Terminamos diciendo una cuestión sencilla. ¿Cuál es la misión de nuestro Señor? Permitir que los hombres vivan la vida de Dios. Todas estas cosas que nosotros hemos señalado respecto de la espiritualidad cristocéntrica, queridos amigos, tienen una aplicación clarísima para este segundo bloque. En este segundo bloque vamos a hablar de otra dimensión de la espiritualidad del Nuevo Testamento. Vamos a referirnos a la espiritualidad como una espiritualidad de comunión. Y nosotros tenemos que decir que el primer rasgo de comunión que señalan los textos neotestamentarios son la comunión entre el cristiano y Cristo. Y para eso hay un texto muy bonito, referido, es verdad, al tema de la fornicación, pero ayuda perfectamente a entender cuál es la intimidad que debe existir entre Cristo y el cristiano. Vamos comenzando, como se dan cuenta, con las cartas paulinas. En 1 Corintios 6, del 12 hasta el versículo 20, tenemos un material del cual vamos a rescatar este versículo. Dice el versículo 13, dice: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dejando de lado la circunstancia por la cual se escribe este fragmento, vamos a quedarnos en esta frase: el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Cuando Pablo habla de cuerpo, está refiriéndose a una expresión griega denominada soma. Y cuando San Pablo utiliza la expresión soma, no se refiere solamente al aspecto físico, sino más bien se refiere a toda la persona en ese aspecto de relación, en su capacidad de relacionarse con otros, con el mundo y sobre todo con otras personas. Por eso, al decir el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo, el apóstol está señalando que el Señor es para la persona. Y hay una unión tan profunda que precisamente la unión entre Cristo y la persona, la unión con Cristo, es el fundamento de todas las relaciones que el cristiano debe tener. Por eso en algún momento dice también en este versículo, en este fragmento, en el versículo 16, ¿o no sabéis que quien se une a la prostituta, lo dice, se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho, los dos serán una sola carne. Mas el que se une al Señor, se hace un solo espíritu con Él. Dejando de lado lo circunstancial, quedémonos con ese detalle. La unión que hay entre el cristiano y Cristo es como la unión que se da en una sola carne. La unión entre Cristo y el cristiano es el fundamento de todas las relaciones que tiene el hombre. Punto importante en la teología paulina, para darnos cuenta después de otra cosa importante. Otra vez en 1 Corintios, en el capítulo 12 hay una estupenda descripción de la comunión que hay entre Cristo y los cristianos. Una comunión que decíamos parte de la comunión de la relación entre Cristo y cada uno. En 1 Corintios 2 encontraremos esa comparación, ese símil del cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno en la iglesia tiene un lugar determinado según el carisma que Dios le ha proporcionado. Es que si hablamos de la comunión entre Cristo y el cristiano, a continuación, hermanos, tenemos que hablar de la comunión entre todos en una familia llamada iglesia. Cada vez que nosotros encontremos la expresión eclesía en la teología paulina, podremos hablar entonces de la reunión de los cristianos bautizados, reunión de los cristianos que están unidos a Cristo y que tienen unos lazos particulares, no los lazos de la sangre, sino más bien los lazos de la fe. Esto que estamos diciendo de la unión en Cristo, de la comunión, se refleja también en Efesios, en el capítulo 5, versículo 21 hasta el versículo 6,10. La teología paulina que encontramos en la carta a los Efesios nos hace ver entonces cómo las relaciones entre esposos, varón, mujer, hijos y padres, esclavos y dueños, todas están fundadas en Cristo. Si las cartas paulinas nos señalan ese detalle,
Los evangelios sinópticos, escritos posteriormente, también insisten en esa realidad. La comunión con Cristo se da, en primer lugar, desde el seguimiento. Los discípulos son precisamente aquellos que siguen a Jesús. El Señor los llama, en los 3 sinópticos se muestra el llamado del Señor a los discípulos. No es que los discípulos busquen a Jesús, sino que Él los elige y los eligió de antemano. El discipulado nos hace pensar entonces, sobre todo en el Evangelio según San Marcos, en ese detalle de comunión con Cristo. Y sobre todo el Evangelio según San Mateo, cuando nos habla de la barca, la iglesia, es precisamente la comunión de los cristianos que Cristo, cuya cabeza, en todo caso, es nuestro Señor Jesús. Y si vamos rápidamente al cuarto Evangelio, tenemos detalles preciosos para comprender el tema de la comunión. Miren ustedes, queridos amigos, cómo el cuarto Evangelio en realidad nos quiere insistir que la obra de Cristo precisamente es que el hombre participe de la comunión entre el Padre y el Hijo. Un discurso estupendo para entender esto que estamos señalando es el discurso del buen pastor, que encontramos en Juan 10, desde el 1, prácticamente, estimados amigos, hasta el 18, aunque hay algunos rezagos posteriores, hay algunos elementos posteriores. En ese sentido, nos vamos a detener en unas expresiones que me parecen muy interesantes. Dice así el evangelista, Juan 10, 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre. Elemento interesante, porque el conocimiento, no hablamos de una cuestión intelectiva nada más, el conocimiento como una profundización, como una cuestión de intimidad. La intimidad que existe entre el Padre y el Hijo tiene que reflejarse en la intimidad que existe entre Cristo y el cristiano. Un detalle muy interesante. Por eso nosotros podemos decir que este discurso del buen pastor tiene grandes alcances eclesiológicos. Una cuestión muy concreta para todos ustedes, queridos amigos, una cuestión muy práctica. Realmente la comunión que hay entre cada uno de nosotros con Cristo tiene que ser reflejo, imagínense, profundo el tema, tiene que ser reflejo de la comunión íntima que hay entre el Padre y el Hijo. Y si vamos un poquito más allá en el mismo Evangelio según San Juan, hay otro texto precioso que ilustra, que complementa lo que estamos diciendo. Es el discurso que encontramos en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Y se encuentra desde el 15 del 1 hasta el 17, aunque puede ser un poco más pequeño. Dice el texto, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Muy interesante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador, dirá. Y en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece, verbo importante, mene, en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. ¿Ya ven cómo se complementa esto? Si la comunión entre el cristiano y Cristo tiene que ser tan profunda y reflejar la intimidad que existe entre el Padre y el Hijo, así, queridos hermanos, la intimidad entre todos nosotros, la unidad, la comunión que hay en la iglesia tiene que ser reflejo de la comunión que cada uno de nosotros tiene con Cristo. ¿Cuál? Vid y sarmientos y ramas. Cuando hablamos entonces del cuarto evangelio, queridos hermanos, estamos hablando del aspecto más profundo de la comunión. No es una cuestión simplemente de hermanos, no es una cuestión simplemente de carismas, es más, porque la comunión de la cual se nos habla es un reflejo de esa comunión intratrinitaria. Esas son las alturas de espiritualidad a la cual nos lleva el Nuevo Testamento. Si hay comunión con Cristo, si hay cristocentrismo en nuestra vida, como decía San Pablo en 1 Corintios, si tenemos la mente de Cristo, no se trata solamente de tener la mente de Cristo, se trata de interiorizar a Cristo, tampoco, se trata de ser uno con Cristo. San Pablo dirá, todo lo estimo basura en la carta de los Filipenses, comparado con la riqueza que supone Cristo. Esa comunión, queridos hermanos, tiene que ser, ahí las alturas, reflejo de la comunión intratrinitaria. Y esa comunión personal
tiene que darse también en el seno de la iglesia. No hay forma más preciosa, como nos damos cuenta, de hablar de la espiritualidad de la comunión. El cristocentrismo que nos muestra el Nuevo Testamento, como nos damos cuenta, nos lleva a una espiritualidad de comunión. No podemos estar con Cristo, no podemos hablar de Cristo sin estar inserirnos, adherirnos a Jesús. Pero ¿para qué todas estas cosas? El Nuevo Testamento, palabra sagrada de nuestro Señor, quiere decirnos que toda esa riqueza, esa insondable riqueza, como dice Romanos 11, no va solamente en beneficio de nosotros, tiene que revertir en beneficio de la iglesia, en beneficio de los otros. Y por eso, en este último bloque, no podemos dejar de hablar en el Nuevo Testamento de una espiritualidad del anuncio y de la evangelización. Siguiendo nuestro esquema, primero San Pablo, después los sinópticos y después San Juan, veamos entonces, antes en San Pablo, qué significa la expresión evangelio. Evangelio, queridos amigos, no es la noticia que tenemos aquí en los textos bíblicos. En aquel tiempo todavía no había evangelios para San Pablo. Estamos hablando de una buena noticia. Y para sintetizar todo, tenemos que decir que para San Pablo es la buena noticia de la obra de Cristo. Evangelio es eso. Un elemento, una expresión que es utilizada también en otros contextos, lo utiliza San Pablo para hablar de la buena noticia que supone Cristo como don para los hombres. Y más concretamente, así como el Evangelio significa Cristo, San Pablo también, en gran parte de sus textos, señalará que Evangelio es la forma y el contenido de la predicación que él tiene. Muy interesante, por ejemplo, cuando vemos nosotros ese aspecto en la carta a los Gálatas. Cuando San Pablo habla a los Gálatas, habla de que existe un Evangelio. Y les llama la atención a los amigos, sus amigos de Galacia, porque están aceptando doctrinas erróneas. Dice así, el texto de Gálatas 1, versículo 6. Me maravillo, de modo irónico, me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Miren ustedes. Y si continuamos la lectura dirá, pero aun cuando nosotros mismos, un ángel del cielo, os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Miren ustedes, palabras muy duras para darnos cuenta que el evangelio es la predicación, tanto en forma y contenido, de los apóstoles referente a Cristo. Ese es evangelio para San Pablo. Pero no es solamente palabra, más bien la carta a los romanos nos muestra otra cuestión importantísima. Romanos 1, 16, 17. Dice San Pablo, no me avergüenzo del evangelio, que es una fuerza de Dios para salvación de todo el que cree. No estamos hablando de palabras vanas, estamos hablando de una predicación que tiene poder en sí mismo. Una predicación con poder en sí mismo. Interesante, porque como sabemos nosotros en el Antiguo Testamento la palabra de Dios es viva y eficaz. Y del mismo modo el Evangelio también, podríamos parafrasear, es vivo y eficaz porque tiene poder de transformar a los que creen. Una predicación dinámica, una predicación viva, una predicación que el apóstol se ve en la obligación, vamos a decirlo así, de realizar. El que es lleno de Cristo, el cristiano que es lleno de Cristo, dirá San Pablo, no puede sino evangelizar, llevar el evangelio. Y para efectos tomemos la primera carta a los Corintios en el capítulo 9, versículo 16. Escuchemos. Predicar el evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe, y ay de mí si no predicar el evangelio. Fíjense ustedes, qué importante y qué necesario es que San Pablo y los cristianos hablemos de Cristo, de ese Cristo que ha conquistado, de ese Cristo con el que nos hemos hecho uno. Por eso entonces, miren, las cartas paulinas nos hacen entender que una vez que el hombre está unido a Cristo, tiene que comunicarlo. Ay de mí si no evangelizo,
dice San Pablo. Los evangelios, queridos hermanos, los evangelios sinópticos también tienen varios detalles del tema. Para empezar, Jesús llama a los 12, dice Marcos 3, 12 y siguientes, los llama para estar con Él y luego enviarlos a predicar. Miren ustedes, que tienen que predicar los apóstoles, los que precisamente son los apóstoles enviados. Tienen que predicar lo que ven y oyen. Inicialmente estarán con Jesús, como sabemos, en ese tránsito paulatino de presentación de la misión de Jesucristo en los sinópticos. Pero después, queridos hermanos, dirá precisamente el Evangelio según San Mateo a finales: vayan y lleven la buena nueva, bautizando a los hombres, dice aquí exactamente, versículo 28-19 de Mateo. Vayan, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Cristo, que ha formado a sus apóstoles y después de la resurrección los envía a predicar. Y como dirá precisamente la primera carta de Juan, lo que hacen ellos es comunicar lo que han visto y oído. Miren ustedes, y ahora, después de ver rápidamente a los sinópticos, vayámonos a la teología paulina, a la teología joánica. Antes de ver el Evangelio, miren qué dice el prólogo de la primera carta de Juan. Capítulo 1, versículos del 1 hasta el 4. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que vosotros estéis en la comunión con nosotros. Fíjense ustedes, ¿qué han comunicado los apóstoles? Se ven urgidos en comunicar lo que han visto y lo que han oído. ¿Para qué? Como dice el texto, para que vosotros estéis en comunión con otros. Es que ciertamente el cristiano que ha sido asimilado, conquistado por Cristo, no puede sino comunicar con alegría lo que ha hecho Cristo en sí, y por eso quiere que los otros entren en la misma comunión en que ellos se encuentran. Dice el texto de la primera de Juan, en el versículo 4, os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. La predicación del Evangelio produce gozo, revierte en beneficio también, fíjense ustedes, de aquel que ha sido conquistado por el Señor. Y el tema del anuncio, el tema de la evangelización, es tomado también en el cuarto Evangelio con otra palabra. No encontraremos, ciertamente, esto que estamos diciendo en la misión de los apóstoles, como nos lo comenta el cuarto Evangelio, no. En el Evangelio, según San Juan, encontramos otra palabra importante: testimoniar, martiría, testimonio. Aquel que ciertamente ha visto y oído, ha experimentado una transformación y después comunica aquello que ha recibido. Hay muchos ejemplos del tema. Quedémonos en algunos sencillitos. Vamos a Juan 4, para que veamos lo que pasa con la samaritana, una mujer rechazada por los judíos, una mujer que ha operado un cambio profundo en su persona, y después lo que hace la mujer es comunicar. Miren lo que dice 4:28, Juan 4:28. La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Y después, al final de este texto, dice en el versículo 39, muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba, testimonio, me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron donde los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó 2 días. Y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras, y decían a la mujer, aquí viene, ya no creemos por tus palabras, que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Miren ustedes, ¿cuál es el proceso que se da en el cristiano? Ver, oír, experiencia con Jesús, transformación en el interior, comunicación de la experiencia, de lo que han experimentado. Eso es el proceso que se da en todos los discípulos. Veamos, y ese es el proceso que se da en el mismo evangelista.
¿Para qué comunica las cosas? Para que los demás crean. Escuchemos para terminar entonces la última parte, la primera conclusión que encontramos en el cuarto evangelio. Juan 20, 30, 31. Miren lo que está diciendo el evangelista, Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué está haciendo el evangelista? Que parece ser el mismo apóstol. A través de su testimonio está comunicando lo que ha visto y oído. ¿Para qué? Para que los demás crean y tengan vida. Es el proceso natural, podríamos decir, ordinario, que debería darse en todo cristiano. Lleno de Cristo, vive con otros, es transformado y comunica aquello que ha recibido. Con lo cual, terminamos, queridos hermanos, diciendo que toda esa experiencia que podemos tener de nuestro Señor Jesús tiene que revertirse en beneficio de otros. Tantos documentos de la Iglesia que nos dicen que la Iglesia es evangelizadora, el cristianismo es evangelizador, expansivo por naturaleza. Aquí lo vemos. Y si en la espiritualidad, de nuestra vida espiritual, miremos el Nuevo Testamento para que aprendamos, Si nos damos cuenta que todo gira en Cristo y en nuestra unión con Cristo, una genuina espiritualidad comunica. Una falsa espiritualidad o parcializada no comunica. Una verdadera espiritualidad, queridos hermanos, miren desde la Escritura, sabe comunicar el gozo de tener a Cristo.